corazón. Más bien dos palabras, que son estas: Dios restaura. Yo no sé cuántos han perdido la ilusión por el Dios que restaura. Yo no sé cuántos todavía han perdido y no se creen que tenemos un Dios que levanta, que restaura, que arregla, que soluciona. Puede ser que estemos viviendo una vida nosotros, pues de aquella manera, y nos hemos olvidado que Dios sigue restaurando, que Dios sigue arreglando, que Dios sigue solucionando, que tenemos un Dios de poder, que se mueve. Dios restaura, qué bien. Acompáñame un poco, Daniel, por favor. Vamos a ser bendecidos por medio del piano. Sí, amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Hijo del Hombre, porque Jesucristo vino aquí a la tierra, primeramente a buscar y luego a salvar lo que se había perdido. ¿Y saben lo que significa aquí perdido? ¿Saben a qué se refiere aquí perdido? No se refiere a algo que ya no tenga solución. No se refiere a algo que ya está condenado. Porque mi Cristo, si no, pues igual ni se molestaba. Pero Él vino a buscar lo que se había perdido. Porque perdido aquí significa que no está en su lugar. Que debe volver a su lugar. A su lugar de origen, que primeramente estaba aquí y por causas, pues por problemas, por lo que fuera, se ha perdido. Y aquí perdido significa que está desubicado, que no está en su lugar original. Y déjenme decirles una cosa: nuestro lugar que tenemos original es estar en la presencia de Dios, es estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, es estar sintiendo su presencia cada día, es estar bajo los mandamientos de su palabra. Eso es nuestro lugar auténtico. Saben todos que Adán estaba en el huerto del Edén y Dios caminaba con él. Tenían comunión perfecta, hablaban como amigos. Y a causa del pecado se rompió esa relación que había. El pecado hizo separación. Y ahora estamos en el mundo que estamos a causa del pecado. El Señor eche fuera el pecado en el nombre de Jesús y lo paraliza. Y a causa del pecado y de la maldad del hombre, nos encontramos en esta situación de separación. Los que no han conocido a Cristo ni están en el camino están separados. Pero amigo, vino Emmanuel, vino Jesucristo aquí a la tierra, vino Dios hecho carne y cogió y se bajó aquí donde los hombres, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Una persona perdida es cuando una persona está perdida cuando no tiene contacto con Dios, y es hallada cuando está en la presencia y a cuentas delante del Señor. Menos mal que aquí hemos sido hallados, menos mal que hemos sido tocados y hemos sido alcanzados por el Padre Celestial, por el Espíritu Santo, y hemos sido hallados en el nombre de Jesucristo. Dios restaura. Dios ha venido a restaurar al lugar donde teníamos que estar. Dice la palabra del Señor en Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino a lo suyo. El Señor tenía un cometido. Jesucristo vino aquí a la tierra a hacer una labor, ¿vale? Y a los suyos fue porque tenía que venir de los judíos, y vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. A lo suyo vino, que era hacer la obra, y no le recibieron. Y vino a lo suyo. ¿Y saben cuál era lo suyo?
Lucas 4:18. A esto vino Jesucristo aquí en la tierra. Dice: y el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Que bendito sea su nombre. Hoy en día, no sé si nos estamos dando cuenta, hay gente que vive en opresión, hay gente que vive ciega, hay gente que no está teniendo descanso en su casa, en su hogar. Hay problemas dentro de los hogares, hay matrimonios que tienen problemas, hay familias que viven en opresión. Pero vamos a decir en esta tarde que ha venido Jesucristo y ha venido a salvar y a sacarnos de ese lugar y a llevarnos al lugar espacioso. Ha venido a restaurar. No sé si se lo cree, yo me lo creo en esta tarde. Tengo el Dios que restaura, que cambia, que salva. Hace falta creérselo, hace falta tener ilusión, hace falta creer en el corazón que Dios puede cambiar. A lo suyo vino a esto. ¡Qué alegría! Sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón. Amén. A pregonar libertad a los cautivos. Amén. El Señor rompe toda cadena de pecado. Hay cadenas de pecado que están ahí, que no hay quien las rompa. Pero el Señor ha venido a hacernos libres en el nombre de Jesús, a darnos libertad, para poder decirle no al pecado y poder andar en santidad. Que bendito sea su nombre. Pero dice que los suyos no le recibieron. ¿Y saben lo que ocurrió? Estas palabras las dijo Jesús. Nada más cogió y se fue a Nazaret, a su tierra original, donde le conocían todos, donde conocían a su padre, que ya no estaba, conocían a su madre, que era María, conocían a sus hermanos, y se metió en la sinagoga. Y como era costumbre, mandaban leer a alguno de los que estaban allí para que leyera y compartiera la escritura. Y leyó esta escritura, que es la que se encuentra en Isaías, la profecía de que iba a venir el Mesías, y leyó esto, que venía a rescatarnos, ¿vale? Y al escuchar esto, los suyos, ¿saben lo que ocurrió? Dice así la palabra del Señor en Lucas 4, 28 y 29. Al oír estas cosas, todos de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, el cual estaba edificado en la ciudad, para despeñarle. Daros cuenta, los suyos. Venía a traer libertad, venía a traer, y los suyos no le recibieron. Pero déjenme decirles una cosa, que los suyos no le recibieran podría ser un plan divino del Señor, que por medio de que no le recibieron, ahora nosotros hemos alcanzado el Evangelio. Ahora el Evangelio ha sido predicado a las naciones, el Evangelio fue predicado a los gentiles, y hemos sido alcanzados en el nombre. Las cosas perdidas, de ahí nace la parábola de la moneda perdida, de ahí nace la parábola de la oveja perdida, de ahí nace la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. ¿De qué? De que le rechazaron y vino a buscar a lo que se había perdido. Había un conflicto en aquel tiempo, había un conflicto grande. Jesús vino a una tierra donde la religiosidad imperaba, donde los líderes religiosos de aquel tiempo vivían de una manera que no era la correcta, en vez de seguir la palabra del Señor. Porque si los líderes religiosos hubieran seguido la Torá auténtica, la que Dios dejó escrita por medio de Moisés, no hubieran tenido problema, porque la Torá llevaba hasta Jesucristo. No había cambio de hoja. Así es un Simeón que estaba esperando la consolación de Israel en el templo. Cuando vio a Jesucristo, le fue revelado: he aquí el Salvador. ¿Por qué? Porque el que seguía la Torá, la palabra de Dios escrita por Moisés, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, no tenía un problema, llegaba hasta Cristo. Pero había un conflicto allí. Allí lo que habían eran unos religiosos que llevaban más de 3 siglos, que habían comenzado a fomentar las costumbres, habían empezado a fomentar, hacía más de 3 siglos, fomentando doctrinas humanas. Y en vez de seguir la palabra del Señor, se metían en dogmas humanos, en costumbres humanas. Y ese conflicto que llevó a que no les llevó a Cristo la palabra, sino que se quedaron con su religiosidad y le rechazaron.
Menos mal que nosotros tenemos la palabra viva y eficaz. Menos mal que tenemos la palabra ungida por el Espíritu Santo, que viene, que corta, que limpia, que sana, que rasga, que nos hace diferentes, que nos cambia. Porque si vivimos bajo costumbres, si vivimos bajo dogmas humanos, si vivimos bajo costumbres que no son bíblicas, no nos van a llevar a Cristo, nos van a desviar de la verdad. Así que vamos a poner la palabra por delante, vamos a poner el concepto bíblico en nuestro corazón. Que bendito sea su nombre. Pues todas estas, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, ¿saben lo que les muestra a los fariseos? Algo que era contrario a ellos. Les muestra la grandeza de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Porque Él tiene misericordia hacia los pecadores. Dios restaura, Dios salva, Dios cambia. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él tiene misericordia para los pecadores. El conflicto era que también los líderes religiosos rechazaban a los pecadores y a los gentiles y no se juntaban con ellos. Por eso a Jesús le tachaban de pecador también, porque dice que se juntaba con gentiles y con pecadores. Pero es que Dios no vino a por un pueblo elitista. Dios no vino por lo grande del mundo. Dios no vino por lo sabio, ni vino tampoco a buscar a lo grande. Vino a buscar a aquel pecador que quiere arrepentirse. No sé si confía en el Señor, pero yo confío que Él puede cambiarme. Yo confío que Él puede ayudarme a cambiar y a ser mejor. Yo no quiero confiar en el hombre, porque el hombre, como estos judíos religiosos, no traían nada bueno al pueblo. Confundían. Yo solo quiero fiarme de Dios. ¿Vale? Y dice en Jeremías 5:1, dice así la palabra del Señor. Dice: recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia. Hace un llamamiento. ¿Qué hombre tiene justicia humana? La justicia humana nos puede alcanzar en esta tarde. La justicia humana nos puede alcanzar, puede socorrernos, puede llegar hasta nuestro estado que estamos. La justicia humana no llega, no alcanza, pero tenemos la justicia del Señor, que Él vino a hacer justicia con los oprimidos, Él vino a hacer justicia con los caídos, Él vino a levantar al menesteroso. Como dice su palabra, en 1 Samuel 2:8, dice así: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Voy a leérselo en otra traducción que se comprende mucho mejor. A esto ha venido el Señor. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre los grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas coloca el mundo. Dense cuenta. Dios levanta del suelo al pobre y lo saca del basurero al mendigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo dice aquí: para sentarlo entre los grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Y ahora dirán: ¿pero y por qué va a hacer eso? ¿Por qué? Y dice: porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas coloca el mundo. ¿Saben por qué coge a los pobres, a los menesterosos, a los desvalidos, a los pecadores arrepentidos, y los levanta y los restaura y les pone de nuevo de pie y les vuelve a dar fuerzas? ¿Saben por qué? Porque Él es el dueño del mundo. Él puso las bases del mundo, y porque le da la gana, porque Él es misericordia. Porque Él es misericordia. Directamente está diciendo: porque el Señor es el dueño de las bases del mundo. Es que a Él no le podemos decir: pero ¿y por qué? No podemos ser como
hijo mayor del padre del hijo pródigo. ¿Y este por qué se le...? ¿Y qué a ti? El Señor tiene misericordia, puede levantar a cualquiera. El Señor es tan grande que de un valle de huesos secos hizo un ejército. No va a poder transformarnos, cambiarnos, restaurarnos, levantarnos. No sé si te crees que tu matrimonio está en decadencia, si tu matrimonio tiene problemas, no lo sé, pero hay un Dios que restaura, que cambia, que limpia. Tenemos un Dios de poder. Hace falta creérselo. Créaselo. Vamos a hablar de un personaje que hemos estado mirando estos días en los estudios. Zaqueo. Ya saben toda la historia de Zaqueo. Miren. Dice que Jesús iba por Jericó y sucedió que un varón llamado Zaqueo, escuchen bien, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Era pequeñín, como una gota. Se subió a un árbol frondoso porque quería verle pasar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándole hacia arriba, le vio y le llamó: Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que ha entrado a posar con un hombre pecador. Vale. Entonces Zaqueo se puso en pie y dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado, lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es que había allí unos fariseos que estaban murmurando y criticando que Jesús había entrado a la casa de un pecador, y al entrar a la casa de ese pecador fue restaurado, fue sanado, se arrepintió, dejó todo el mal que estaba haciendo, quiso recuperar todo el mal que había hecho, y la salvación llegó a su casa. Amén. ¿Ah? Zaqueo no era nadie, pastor. Era jefe de los publicanos. Un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía subyugado al pueblo de judío. Lo tenía subyugado. Eran el imperio, estaban encima. Ellos quitaban y ponían reyes. A los sacerdotes los destituían y los ponían ellos, los mismos romanos. Tenían unas leyes que eran para los romanos y los judíos eran inferiores. Y bajo ese prisma tomaban a un judío propio, natural, y le hacían recaudador de impuestos. Y le cogían y le decían: vete y extorsiona a la gente, que te paguen impuestos para Roma, venga, páganos. Ahora imaginaros que del mismo pueblo nuestro salgo yo, y ahora tengo que ir puerta por puerta, pastor. Ahora dime, voy con 2 guardias civiles, porque los publicanos tenían consigo la guardia romana. Si había una trifulca o había un problema, la guardia romana les apoyaba. Cuidado, porque eran trabajadores de Roma y estaban recaudando impuestos para Roma. Y ahora ese publicano venía, y ahora voy yo a casa, en Cazolla, en la torre, y ya. Y ahora me habla un gitanico, con 3 o 4 hijos corriendo por detrás, que no tiene puestos ni tiene nada, que vive con la cachorreta básica. Y ahora voy y le digo: tienes que pagar 300 euros para el ayuntamiento. Pero que no como, que no, que me los tienes que dar. Pero que no tengo nada, que me los tienes que pagar, que si no te echo a la Guardia Civil encima. Tendría amigos yo aquí en Santander. Me quería a mí la gente. No me quería nadie. Todo el mundo me tendría coraje. Pues fijaros a dónde llegó este Zaqueo. Fíjense que llegó a ser jefe de los publicanos. Humanamente había llegado a la cima de su profesión. Había llegado a lo más alto. Dice que era el jefe de los publicanos y era rico. Pero escuchen bien. Aunque era rico y aunque era el jefe de los publicanos y había llegado a la cima de su profesión, pasando Jesucristo por allí, sentía la necesidad de ver quién era. Amén. Dicen los entendidos que como era odiado, como nadie le quería, como todo el mundo le tenía coraje y estaba arrinconado, quería buscar algo de afecto y de amor en Dios.
y escuchó que Jesús venía y se arrimó allí con curiosidad a ver quién era. Pero escuchen bien, si ustedes van allí a Jericó en aquel tiempo y preguntan cuál sería la persona cuál sería la última persona que aceptaría el Evangelio y se convertiría, si lo preguntarían en Jericó en aquel tiempo, ¿saben lo que le dirían? Zaqueo es el peor del mundo, ese personaje es el más malo, nos quita todo el dinero, porque encima que cobra lo que le pide Roma, pide él de más, que de eso se enriquecían pidiendo ellos de más. Y si hubieran preguntado se creían que era Zaqueo, pero Zaqueo, al verse odiado, al verse despreciado por los hombres, se fue movido buscando el amor de Dios, buscando el cobijo del Padre. Yo no sé en esta tarde si te ves arrinconada, si te ves arrinconada, si ves que te falta cariño, amor, afecto, si ves que no tienes sosiego, paz, si ves que te falta dentro de tu corazón un hueco que no puedes llenar, hay una persona que se llama Jesucristo, hay una presencia viva. Tenemos al Dios del poder que transforma, que cambia. Dense cuenta de qué manera le trató a Zaqueo, de qué manera lo trató. Fue donde él y le predicó. No lo dice la palabra, ni una palabra soltó Jesucristo. Se entró allí y se sentó a cenar o a comer con él. Ni una palabra de predicación. ¿Saben lo que le ocurrió? Yo he puesto aquí, ¿cómo es que Jesús le pide a Zaqueo que le deje entrar a su casa en vez de censurarle y llamarle la atención por su corrupción? ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que la única manera que había para que se salvase era aceptándole tal y como era. Amén. Aceptándole tal y como era en su condición. Menos mal que el Señor nos acepta tal y como somos. El Señor te acepta tal y como eres. No importa tu condición, no importa tu situación ahora mismo. Él te acepta porque Él te ama con un amor incondicional. El amor de Dios no tiene condición. Nosotros pensamos que el amor de Dios es como el nuestro. Tenemos una mente finita. Me quieres, te quiero. No me quieres, Dios te bendiga. Ponte para un lado. No te acepto. Esa es mi mente finita. Pero el Señor tiene un amor incondicional. No importa la situación que tengas, no importa cómo estás, Dios te sigue amando. El Señor te sigue amando. Él te sigue amando con un amor incondicional. No importa en la situación que te encuentres. Él quiere restaurarte. Él quiere limpiarte. Él quiere volverte a su presencia. ¡Aleluya! Y dense cuenta que la sola presencia transformó. La presencia de Jesucristo en la casa de Zaqueo le transformó, le cambió, le hizo diferente. Aquí no vemos que el Señor le dirigiera ninguna palabra. Zaqueo, tienes que mejorar. Zaqueo, tienes que cambiar. Zaqueo, deja tu vida. ¿Qué va? Le aceptó como él era. Vino y posó allí con él. Y aquí en la Biblia no dice que le dirigiera ninguna palabra. Y al verse aceptado Zaqueo, al verse que Jesús estaba con él y la sola presencia de Jesús en su casa, empezó a decir: todo lo que he defraudado lo voy a devolver, todo aquello que he robado lo voy a hacer cuatuplicadamente. La sola presencia del Maestro hizo que la persona cambiara. ¿Saben lo que pasa en estos días? Que necesitamos más que nunca tener la presencia del Señor en nuestra casa. Si queremos cambiar, si queremos mejorar, si queremos ser diferentes. Porque cuando yo estoy en la presencia del Señor, cuando yo estoy en su presencia, veo realmente quién soy. Amén. Cuando yo vivo a mi manera y a mi forma, me creo justo, me creo fiera, me creo monstruo, me creo lo mejorcito, porque vivo a mi forma y a mi manera. Pero cuando entro en la presencia del Señor, cuando viene su Espíritu Santo y toca mi vida, cuando estoy debajo de esa presencia, empiezo a reconocerme que tengo faltas, que tengo errores, que no soy tan bueno, que de vez en cuando la mango, que he tenido cosas que no son bien. Y esa presencia, ¿saben lo que hace? Me remueve por dentro
perdóname. Aquel que se ha creído justo y que se ha creído el fiel tiene que rendirse a los pies del Señor, creyéndose un pecador. Bendita sea esa presencia que nos hace ver cómo realmente a veces estamos. Amén. Menos mal que su presencia. Yo sigo diciendo que Dios restaura. Amén. Amén. Mateo, ¿qué? Sígueme. Otro recaudador de impuestos. Y Dios le restauró de tal manera, Jesucristo lo restauró de tal manera que de ser una persona despreciable, otro recaudador de impuestos, lo convirtió en un apóstol. Amén. Que escribió el primer evangelio que tenemos. Ese solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer su presencia. Eso solo lo puede hacer el Padre Celestial. Amén. Y solamente la presencia del Señor puede cambiar a un Saulo perseguidor, un Saulo que perseguía a las iglesias, que perseguía a los cristianos, que iba a las casas de los cristianos, los cogía presos con los hijos y la mujer y los llevaban presos. Ese era Saulo, y ese fue cambiado por la presencia, de tal forma y de tal manera que Dios se cambió, que llegó a ser un apóstol mártir, que dio la vida por aquellos que perseguían. Eso solo lo pudo hacer el Padre. Esa restauración solo puede venir de parte de Dios. Y restaurar. Restaurar no significa cambiar una cosa por otra. Restaurar no significa cambiar una cosa por otra. El Señor no te quiere cambiar por otro, te quiere a ti. El Señor no te quiere cambiar por otro, quiere tu corazón. Quiere que le aceptes, quiere que le sigas. Restaurar no es cambiar una cosa por otra, es coger lo que está en unas condiciones más desgastadas y más deterioradas y darle brillo, darle luz y ponerlo en su esplendor. El Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere darnos esplendor, el Señor quiere que estemos como mejor podemos estar en su presencia. Por eso el Señor te quiere como estás. Y no quiere a otra persona. El Señor le quiere a mí, le quiere a usted y nos quiere restaurar. Que bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Un aplauso para el Señor y que Dios le bendiga.